Voces del momento. La voz del momento que viene siendo desde el día miércoles el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, pues convirtió en ley el miércoles justamente varios proyectos acordes a una política muy conservadora que incluye prohibir las cirugías definitivas de reasignación de sexo, específicamente para niños, y esos bloqueadores de pubertad que se utilizan para orientar de alguna manera el desarrollo hacia un género u otro. Eso es más o menos lo que trae este paquete de leyes que se han firmado, que son pues muchas más, y que quisiéramos a esta hora justamente poder analizar con nuestro siguiente invitado. Es director político senior de Equality Florida. Laura, nuestro invitado. Así es, justamente tenemos en línea a Joe Saunders y quisiera que Mateo le dé la bienvenida, le dé las gracias y pues que él nos explique un poquito más de qué se tratan estas leyes y cómo están afectando a la comunidad LGBTQ. So, Mr. Saunders, thank you so much for being here with us in the radio station. As a first question, we'd like to know and understand what is it about those laws that Senator Ron DeSantis said this week that told, and how it did affect the community of LGBTIQ people? Well, thank you so much for having me and for covering this important issue. So, here in Florida, there were 8 anti-LGBTQ bills that have been signed by the governor in the last month. And these bills are sweeping. They cover many areas of public and private life for the LGBTQ community. It includes a ban on transgender youth receiving health care in the state. These laws threaten doctors with jail sentences and time in prison for providing health care. These bills restrict access to health care for transgender adults, and they even go so far as making it a criminal offense for transgender Floridians or tourists to use bathrooms in public buildings like airports, football stadiums, schools, or universities. Pues vea, Laura, dice que pues le agradece en principio pues por hablar de este tema tan importante. Dice que son 8 leyes las que se promulgaron por el gobernador Ron DeSantis. Dice que están involucradas o incluidas dentro de muchas áreas, en el sentido y en el ámbito público y privado, que incluyen la prohibición de la prestación del servicio de salud, por lo menos a nivel estatal, que al igual pues le dicta a doctores sentencias y tiempo inclusive hasta en la cárcel por prestar el servicio. También se habla de un acceso restringido, obviamente, a todos estos servicios públicos de salud, y que se puede también como interpretar como una ofensa criminal el tema de que pues las personas de esta comunidad pueden usar los baños públicos tanto en restaurantes, aeropuertos y otros lugares de este ámbito. Yo quisiera que él nos ayudara un poco a entender y analizar también desde su punto de vista específicamente el tema de reasignación de sexo para niños y adolescentes en el estado de la Florida, porque es quizá lo que más ampolla ha venido levantando desde el día miércoles a hoy, porque hay quienes defienden la teoría de DeSantis y hay quienes definitivamente no. Él, ¿cómo lo ve justamente él desde la comunidad LGBTIQ? Reasignar un sexo a un niño de una edad, me imagino, de 7, 8 años en adelante, es verdaderamente bueno para un niño que quizás aún no ha experimentado muchas cosas en la vida y que podría fácilmente a la edad de los 11, 12 años decir, uy, quiero reversar esa decisión, pero ya una vez tomada Montoya, usted hace una reasignación de sexo y ya no hay vuelta atrás. Now let's talk about the sex resignation, in childs, maybe between 7 and 8 years, because a lot of people are with Ron DeSantis and others are opposed, So how do you see it from the perspective of the LGBTQ community at the time of doing this reassignment to a child that maybe it's 7, 8 years and forward? Would you say that this is good to do this on a kid that maybe doesn't haven't experienced this or maybe has the conscience about it? It will be easy in that case that they do that and then maybe they regret that decision and says, hey, I don't want to do this, or maybe I regret about doing this. Thank you for that question. First, I think it is very important for people to understand that the science and medicine related to transgender youth is incredibly researched.
and there are there's a lot of information out in the world that is not true about that healthcare. So we don't see surgeries happening with transgender youth at the age that you just mentioned. That's not an accurate statement. The governor does say that, but that isn't accurate. What we do know is that when transgender youth who are working with their parents and with their doctors have access to healthcare related to gender identity, that it saves their lives. We know this from research, medical research. We know this from the experiences of transgender youth and their parents who report over and over again that when transgender youth are accepted, when they have access to life-saving healthcare, it is a very positive thing for their lives. Mm-hmm. Pues vea, Rosario, aquí lo que nos dice es que, pues muchas gracias por la pregunta en principio, que dice que es importante entender esto, porque es que dentro de la ciencia y la medicina pues hay mucha investigación, pero que obviamente hay mucha información afuera que no es verdad. O sea, ese tema que dentro de los sistemas de salud que se vean cirugías en jóvenes de esas edades que usted menciona no es verdad. O sea, el gobernador lo dice, pero eso no es cierto. Uh-huh. Que obviamente pues hay jóvenes pues que transgénero que pues lógicamente tienen acceso a los sistemas de salud y a estos programas de identidad de género y que obviamente esta investigación médica salva las vidas. O sea, hay experiencias compartidas por los padres que reportan esto y que obviamente pues todos estos jóvenes pues entienden qué es y aceptan y tienen un acceso a la salud que obviamente termina siendo positivo para que puedan comprender como que qué es lo que quieren o qué es lo que deben hacer. Pero no es cierto que haya niños de tan corta edad que se hagan reasignación de sexo. Claro, es que yo creo que ha llamado mucho la atención el tema porque la gente se preguntaba cómo un padre, ¿sí? Se atreve uno, claro. Exacto, uno como papá se atreve a tomar una decisión de esas, exactamente, que fácilmente puede ser reversada después y el niño fácil le puede decir a uno, papá, ¿en qué momento yo tomé una decisión de vida tan importante como esta, Laura? Bueno, Joe ya nos contaba lo que se pueden enfrentar las personas, los médicos que hagan este tipo de tratamientos, pero ¿qué le podría pasar a los padres de estos menores que rompan estas leyes que acaban de ser proclamadas? So, could happen to those fathers from that young child that maybe break these laws? In the first question, you told us that maybe doctors could face some sentences and even jail time. So, what will happen to these parents that maybe could break these laws promulgated by Ron DeSantis? That's a great question. So, the focus of these laws is on the medical providers. It's on the doctors and nurse practitioners, medical healthcare providers here in Florida who provide that care. So the law that was signed says that if a doctor gives this kind of healthcare to somebody who is under 18, moving forward, that doctor could go to prison for up to 5 years, or could be fined up to $5,000 per offense, per action of providing that care. There is not language in these bills that focuses penalties on parents. Vea, Laura, nos dice que es una muy buena pregunta. Dice que el enfoque realmente de estas leyes está con los proveedores médicos, las enfermeras, en el caso de la Florida, que presten este servicio. La ley que está firmada aclara que si un doctor pues presta este tipo de servicios a alguien, a un menor que esté obviamente pues de 18 años, pues dice que puede enfrentar prisión de hasta al menos 5 años, inclusive $5,000 por acción. O sea, realmente no está estipulado que los padres puedan ser penalizados en este sentido. Estamos hablando con quien es líder progresista, es un estratega muy reconocido a nivel nacional e internacional. De hecho, Joey en el año 2016 fue honrado por Out Magazine como parte de la lista Out 100 de líderes nacionales LGBTIQ y es tremendo comentarista, muy habitual en medios de prensa nacionales, estatales y ahora pues también internacionales. Yo sí quisiera, finalmente, dentro de su análisis, él siendo parte de todo este movimiento por los derechos LGBTQ, de todo el paquete de medidas que ha sido firmado, ¿él rescata algo o definitivamente para él todo lo que ha pasado es muy negativo si hablamos de niños y jóvenes en ese estado específicamente?
So, doing a maybe deeper analysis on these laws, of course we know that you are in favor of this movement of LGBTQ people rights. Do you think that maybe all these laws, could you maybe rescue something that all of this that had happened, you could rescue something positive regarding the negative between these things, these laws that are created for young people and children? What would you say that maybe we can rescue from these laws? I think it is important to understand why these laws are happening. And I don't think that they are written well. I think they are intentionally vague. They are intentionally bad policy. They are not clear at times. And the reason for all of that is because it is the politics that created these laws are very focused on far-right, very conservative, very religious voters in the United States. Ron DeSantis, who is Florida's governor, desperately wants to be president of the United States. And at the moment that he decided that he was going to try to defeat Donald Trump and win the Republican nomination for president was the moment that he also decided to attack the LGBTQ community over and over and over again. So all of these attacks, all of these bad bills, they're not really about anything except Ron DeSantis trying to run for president and wanting a prize. He wants a prize to bring to states that are not Florida, like Iowa and South Carolina and other states where he knows he needs to win Republican voters in order to become president. Bueno, aquí nos cuenta en este caso pues que hay que entender en principio por qué pasan estas cosas, que obviamente lo que ocurre es que las leyes no están bien escritas. Sí. O sea, realmente están hechas intencionalmente, digamos que de manera mala, no son claras. Que las razones por esto es sencillo, que pues la política que las crea está muy enfocada o es muy ultraderechista, son muy conservadoras, son muy religiosas, y lo que pasa es que Ron DeSantis pues realmente es que quiere ser presidente y está desesperado para lograr eso. Él quiere, y en el momento que decidió buscar vencer a Donald Trump, pues él lo que hizo fue buscar ganar la nominación republicana. Entonces, por eso fue en que empezó a atacar esta comunidad, y todos estos ataques con estas leyes, pues no son sobre nada en específico, sino excepto Ron DeSantis buscando esa candidatura presidencial, buscando ese premio dentro de estados, obviamente, pues que no son principalmente la Florida, sino inclusive Iowa o Carolina del Sur, buscando ganar esos candidatos del Partido Republicano para poder llegar a ser presidente. Pues Mateo, precisamente preguntémosle ya para finalizar a Joe, ¿qué opina de la aspiración a la presidencia de los Estados Unidos del gobernador Ron DeSantis y qué tantos chances de ganar le ve? And finally, what do you think about that aspirations from Ron DeSantis? And maybe what would you think that are the chances of him of beating Donald Trump? I think that Ron DeSantis is very, very dangerous for the United States. And I think he's very, very dangerous for my community, for the LGBTQ community. I think he has proven to my community and proven to the country that he will do anything to be president. And, so there are many things he's done to attack our community that are in addition to these bad bills. He's passed and signed and created 8 bad pieces of legislation, but he's also attacked us with state agencies. He's sent secret investigators into drag shows. So if he becomes president, he is the most dangerous political leader in the United States for the LGBTQ community. Well, thank you so much for being here with us in the radio station, and thank you so much for clarifying and talk about these laws. Thank you so much.
Pues nos dice en este caso Laura pues que cree que es muy peligroso para los Estados Unidos, para su comunidad, para la comunidad LGBTIQ. Dice que Ron DeSantis ha probado que pues va a hacer lo que sea para ser presidente de los Estados Unidos, que ha hecho muchas cosas que intenta para atacar a la comunidad, que ya pues ahí está el ejemplo de estas 8 malas leyes que pues él ya promulgó, que inclusive ha enviado investigadores secretos a shows de drags, y dice es el líder político más peligroso para la comunidad LGBTIQ en este momento.